Vayamos a la escritura, pues entonces a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, de primera carta a Timoteo, el versículo 6 específicamente, vamos a hablar acerca de la gran ganancia de una vida de piedad y contentamiento. La gran ganancia de una vida de piedad y contentamiento. Primera a Timoteo capítulo 6 y versículo 6 dice la palabra de Dios: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Usted puede leer esa parte de la escritura? ¿Lo puede leer? Bueno, vamos a repetir otra vez porque algunos de ustedes como que se quedaron atrás en cuanto a la lectura. Yo lo voy a leer y luego usted hace la lectura también. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Padre, gracias por tu palabra, úsala conforme a tu voluntad. Toma a tu siervo como instrumento para hacer un canal por el cual tú envíes tu mensaje. Usa su voz, usa su expresión, usa, Señor, lo que tengas que usar con el fin de que tu palabra llegue a los corazones, a los oídos, a la mente de aquellos que escuchan. Y Padre eterno, sobre todo usa tu palabra para salvar a aquellos que todavía no reciben ese don maravilloso de la gracia tuya. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué iniciar en este mes hablando de este tema? Porque nuestra cultura a nivel de la sociedad, y esto también de manera que ha permeado la iglesia, que ha introducido en la vida de la gente que forma la iglesia, diciembre es un mes donde afloran sentimientos en la gente que a veces como creyente uno no cree que pueda existir en una persona creyente. Sentimientos como la codicia, la envidia, el orgullo, la soberbia, son sentimientos que se exhiben como parte de la cultura de un pueblo materialista, de un pueblo consumista, de un pueblo egoísta. Diciembre generalmente es un mes donde circula más que en otros meses el dinero. Y la gente recibe dinero, pero al mismo tiempo hace alarde de lo que recibe. Y eso provoca en otros que reciben menos esos sentimientos que he enumerado anteriormente. Pero la palabra del Señor nos invita a nosotros como creyentes a tener una conducta que sea consecuente con lo que nosotros decimos que somos. ¿Qué somos nosotros? Somos cristianos. Y como cristianos debemos ser imitadores de la conducta, del carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo o no? Tenemos que ser consecuentes con la conducta, con el carácter del Señor Jesucristo.
Y el Señor Jesucristo nos ha invitado a ser imitadores suyos. Dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 11 y versículo 29, aprendan de mí. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesucristo que tenemos que aprender? Dice la palabra que soy manso y humilde de corazón. Pero en diciembre generalmente no somos nada humildes. En diciembre la locura social, la locura cultural del medio se apodera de nosotros y hacemos exhibiciones desmedidas y de alguna manera enfrentamos o confrontamos a aquellos que tienen menos. Pero también los de nosotros que tienen menos se sienten tan mal por tener menos, y no tanto por tener menos, sino porque hay otros que tienen más. Y eso es un sentimiento incorrecto, inadecuado, inconsecuente con lo que la palabra de Dios nos enseña. El texto que leímos comienza hablando de una gran ganancia. Y mis amados hermanos, el término ganancia ya es bueno. Cuando alguien tiene ganancia en una transacción que hace, eso es bueno. Cuando alguien obtiene ganancia como fruto del trabajo que realizó, ya eso es bueno. Cuando alguien tiene ganancia en un deporte que practicó, es bueno. Sin embargo, la Biblia habla aquí no de una ganancia, sino de una gran ganancia. Así que esto tiene un plus, ¿verdad? Esa es la palabra nueva ahora para lo que es grande. Esto tiene un over, tiene un extra, porque la Biblia nos está hablando no solo de ganancia, sino de una gran ganancia. Y bueno, yo no sé usted, pero cuando yo leo en las palabras, en la Biblia, algo que advierte y llama mi atención, como esta frase, gran ganancia, yo entonces quiero saber cómo yo recibo esa gran ganancia, porque es bueno. Ahora, esta gran ganancia no se trata, según el texto y el contexto que tenemos por delante en la Biblia, no se trata de beneficios materiales y económicos como cualquiera pudiera tener la intención de pensar. No se trata de beneficios materiales. Cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que la ganancia de qué se trata y que la Biblia llama gran ganancia es aquella que trae una vida de piedad, no una vida de economía o desarrollo de la economía. La ganancia que trae una vida de piedad no es económica, dado que el beneficio económico, según lo leemos y vemos en las Escrituras, es un beneficio efímero y transitorio. Ese beneficio no puede llevarse cuando dejamos este mundo. De seguro que usted, como yo, hemos conocido personas que han tenido grandes ganancias económicas, que han desarrollado en alguna empresa o en algún negocio y han llegado a tener y amontonar grandes cantidades de dinero. Sin embargo, cuando llegó la muerte a la vida de esa gente, una pregunta sencilla que quiero hacerle: ¿se llevaron algo de eso? Puesto que lo económico es efímero, es transitorio, es temporal, no puede definirse como una gran ganancia por la Biblia. Pablo le dice a Timoteo que enseñe a los ricos económicamente a que sean piadosos. Es lo que Pablo dice. Miren lo que dice el versículo 17 al 19 de este mismo capítulo 6.
Primera a Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19, el apóstol Pablo en esta misma carta dice a Timoteo: enséñales a los ricos de este siglo, mándales que no sean, ¿qué? Altivos. Es un sinónimo de la palabra orgulloso, ¿verdad? Que no sean altivos, que no sean orgullosos, que no sean pretenciosos, dice. Que no pongan la esperanza en qué cosa, en las riquezas, las cuales son inciertas. Es decir, las riquezas se esfuman, se van, se terminan, se acaban. Sino que pongan su esperanza ¿en quién? En el Dios vivo. ¿Por qué dice ahí el Dios vivo? Ustedes deben entender que para algunas personas su Dios es el dinero. De hecho, en el Antiguo Testamento había una figura y una palabra que identificaba al Dios de la riqueza, es el Dios Mamón. Y hay personas que viven en este mundo solo adorando al dinero. Y usted dice, no, pastor, ¿y cómo va a ser? Bueno, fíjese en la persona a quien le dedican más tiempo de su vida. ¿A quién le dedican más tiempo? ¿Perdón? La Biblia enseña que donde quiera que esté nuestro tesoro, ¿dónde está? ¿Qué estará ahí también? Nuestro corazón. ¿Y con qué adoramos nosotros? Con el corazón. Así que la gente que está afanando y que solo está pendiente de hacer dinero, no puede dormir porque se despierta haciendo planes para tener más dinero. ¿A quién adora? Por eso la Biblia dice que no ponga su confianza, su esperanza en las riquezas porque son inciertas, que la confianza deben tenerla en el Dios vivo. Es una distinción. Y sigue la palabra de Dios diciendo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que la disfrutemos. Versículo 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean también que dadivosos, que sean además generosos. Yo quisiera tener algunos ricos aquí para que pudieran entender lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios manda a los ricos no solamente a dar limosna. La palabra de Dios dice que sean ricos en buenas obras. Significa que una persona rica en dinero, ¿cuánto dinero tiene? Mucho. Así que una persona rica en buenas obras, ¿cuántas obras tiene que hacer? Muchas, mis amados hermanos. No es dar una limosna, simplemente, no solamente dar algo por darlo. La palabra de Dios manda a los ricos de este mundo que sean ricos en buenas obras, que además sean dadivosos, que sean generosos. Versículo 19. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Esto significa atesorar un buen fundamento para un futuro eterno, como enseñó también nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando leemos el Evangelio de Mateo, capítulo 6 y versículo 20, y también Marcos 8, 36, el Señor Jesucristo enseñó lo siguiente: sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Marcos 8:36. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La gran ganancia, mis amados que me escuchan, consiste pues en mantener aquí en el presente una vida que agrade
a nuestro Dios y nos garantice una eternidad feliz a su lado en el paraíso. Esa es la gran ganancia de todo ser humano. Tener una vida aquí y ahora, en este presente, que nos garantice un futuro al lado de nuestro Señor Jesucristo. Aunque esta es una verdad bíblica, la mayoría de la gente no la asimila como tal, no la recibe ni la acepta, porque precisamente vivimos en medio de una generación que cuando tú le hablas en contra del desarrollo y de tener dinero, te ven como algo raro, como alguien que no sabe lo que está diciendo. Bueno, esta mañana hablamos y es nuestra pretensión hablar no de acuerdo a nuestro conocimiento, sino de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué es la vida de piedad? Comúnmente nosotros, los evangélicos, nos referimos a los que no son creyentes como impíos. Y aunque nosotros no lo sepamos, al decirles a ellos impíos, estamos haciendo una distinción entre ellos y nosotros. Y si ellos son impíos, ¿cómo debemos considerarnos nosotros? Como píos o piadosos. Ese es ¿cómo se llama? No el sinónimo, sino el antónimo. El antónimo de impío es piadoso o pío. Pero regularmente nosotros no nos llamamos píos o piadosos. A ellos sí le decimos impíos, ¿verdad? Pero ¿saben qué? La Biblia nos invita a nosotros a considerarnos y a considerarnos en relación a la piedad. En esta carta, donde Pablo está instruyendo a Timoteo para que a su vez se encargue de enseñar a la iglesia allí en Éfeso, él hace alusión a este término de piedad muchas veces y lo vamos a ver. Dice el versículo 6 que la ganancia, la gran ganancia, tiene como práctica una vida de piedad. Lea el versículo 6, dice, pero gran ganancia es, ¿qué cosa? La piedad. En primer orden, gran ganancia significa piedad en primer lugar. ¿Qué es la piedad? La piedad es una virtud inspirada por el amor a Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, tenemos la inspiración para vivir una vida de piedad. Recuerden, mis amados, que no estamos hablando cosas raras, porque el mandamiento del Señor se resume así: amarás al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es el primer mandamiento que tenemos. Si somos creyentes, la primera cosa que tenemos en cuanto al amor es amar a Dios. Así que cuando la Biblia nos habla acerca de el amor a Dios, no nos está hablando de cosas raras. Se supone que nosotros vivimos una vida de amor a Dios. Ahora, la piedad es esa virtud que viene inspirada por el amor a Dios y que tiene devoción a las cosas santas. ¿Por qué usted vino hoy a la iglesia? Hay una moda nueva de los cristianos de hoy día que van a la iglesia a buscar una palabra. A la iglesia no se va a buscar una palabra. A la iglesia se va por amor a Dios, a adorarle, a glorificarle, a alabarle, a rendirle acción de gracias. Si usted vino hoy, hay una canción que nosotros cantamos, me gusta que cuando la cantamos, no vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte. Cuando usted viene al culto, usted viene a tributarle a Dios
en el reconocimiento de que Él se merece la gloria y la honra, usted viene a darse por completo al Señor. Ahí entonces no hay razón de que si el predicador predica largo o no, porque usted vino a dar de su tiempo. Digan amén también. Ustedes dicen amén por una y por otra no. Cuando venimos a la iglesia, venimos a entregarle, venimos a darle, venimos a adorarle. Así que las cosas que suceden en la iglesia no me afectan a mí, porque yo vine para darle la gloria a Dios. Y en ese contexto, todo lo que sucede tiene que suceder para la gloria de Dios. La iglesia, el culto, la oración, la lectura de la palabra, la comunión con los hermanos, son cosas santas. Y es mi devoción, por amor a Dios, estar presente y ser parte de esas cosas santas. Eso significa ser piadoso, vivir una vida de piedad. Por amor a Dios, yo me uno en la búsqueda, en la devoción de esas cosas que son santas, mis amados hermanos. Pero hay que decir que viviendo, como dijo el profeta, recuerdan a Isaías en el capítulo 6, ay, pobre de mí que soy hombre muerto, pues viviendo yo en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, y siendo también mis labios inmundos, bueno, es que vivimos en medio de un mundo que es tan egoísta, y nosotros también somos egoístas. ¿En quién pensamos en primer lugar? En nosotros. Y nosotros creemos que hay que cantar las canciones que nos gustan a nosotros. Creemos que deben dejarnos la silla donde a mí me gusta sentarme. Y creemos que a mí tienen que hacer las cosas que a mí me gustan. Porque vivimos en medio de un mundo que está presentándonos el egoísmo como una opción principal. Lo primero que tiene que aprender el cristiano es que ya no se trata de él, se trata de Dios. El apóstol Pablo dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y dice, y lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hay que entender eso como cristiano, que ya nosotros no somos los protagonistas, el protagonista es Dios. El primer lugar no nos toca a nosotros, le toca a Dios. Quien debe ser adorado no somos nosotros, el adorado es Dios. Y esa es una vida de piedad, por amor a Dios, es una devoción, es una búsqueda, es una preferencia por las cosas santas. La piedad es un tema importante en esta epístola, como dije antes. Veamos algunos versículos en esta epístola, algunos. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 16, se explica la grandeza del misterio de la piedad en 6 etapas de la manifestación y obra de Cristo. Cristo, que es el centro medular del evangelio cristiano. Sin Cristo no hay cristianismo, no hay evangelio, no hay iglesia local, no hay esto que a nosotros nos agrade de lo que somos parte. Sin Cristo, Cristo es el centro, Cristo es la médula de esto que nosotros decimos ser. Miren qué dice la Biblia en el 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿En qué consiste el misterio de la piedad? Y debo decir que misterio no es algo oculto como en el contexto de la Biblia. El misterio es lo que Dios ha decidido revelar, que Él mismo ha decidido revelar. ¿Y qué nos ha revelado la Biblia? Que Dios fue manifestado en carne. Gloria a Dios. Ustedes recuerdan Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Verdad? Dice el versículo 14, y este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria.
El primer misterio de la piedad revelado por Dios a nosotros es que Dios fue manifestado en carne. Eso significa que Dios dejó el cielo y vino a la tierra y se hizo como uno de nosotros. Eso lo hizo en la persona de su Hijo Jesucristo. A propósito de que entramos en diciembre, celebramos la Navidad y la Navidad no es simplemente doble sueldo. La Navidad es recordar que Dios en su gracia dejó el cielo y vino a hacerse hombre con el propósito de salvarnos a nosotros, amados hermanos. Amén. Eso hay que recordarlo. Bueno, ¿y qué más? Dice que fue justificado en el Espíritu. Además, fue visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria, arriba en gloria. Esas son las 6 etapas. Si usted estudia la vida de Jesucristo a la luz de los evangelios, se va a dar cuenta que eso es lo que cuentan los evangelios. Los evangelios plantean la vida de Jesús y aquí Pablo lo resume en esas 6 etapas, desde su nacimiento hasta su ascensión. Eso es lo que está contando eso. Si usted estudia la Biblia, usted rápidamente se da cuenta, pero lo que Pablo está diciendo es que el misterio de la piedad es lo que nos cuenta la Biblia en los evangelios. A leer los evangelios. Patricia hizo una ¿cómo se dice? Reproducción de algo que le llegó en Facebook de leer un capítulo a partir de este día de Mateo. Y termina diciendo eso, que el día de Navidad habremos terminado, pero tendremos una idea de qué es verdaderamente la Navidad. Y yo creo que es un ejercicio que yo también voy a recomendar. Lean un capítulo del Evangelio de Mateo cada día. Uno solo. Terminarán el 24 de diciembre y el 25 usted tendrá una idea clara de qué se trata la Navidad. Miren lo que dice el capítulo 4, versículo 7 de esta carta. Ahí hay un mandato a la práctica continua y disciplinada de la piedad. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿Y qué dice? Ejercítate para la piedad. Y usted sabe que la palabra ejercitar significa práctica continua. Práctica continua. Y nosotros, el llamado que tenemos para vivir una vida piadosa es no de que un domingo o cada 15 días, porque aquí hay hermanos que vienen a la iglesia cada 15 días. No estoy hablando de los que están enfermos, que tienen una condición que no pueden venir, pero hermanos que han puesto en su mente que va una vez al mes está bueno. ¿Y qué es lo que ellos quieren? Ya no me vieron el mes pasado, que esperen enero. La Biblia nos llama a una práctica continua de la vida piadosa. Es decir, que hay que venir a la iglesia cada vez que la iglesia convoca, mis amados hermanos. Que hay que orar cada día que Dios nos abre su misericordia. Hay que orar. Que hay que leer la palabra de Dios cada vez que tenemos ojos para leer, cada día, entonces tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que tener comunión con los hermanos cada vez que hay oportunidad de tener comunión con los hermanos. Eso es una práctica piadosa. Pablo dice, ejercítate para la piedad. Es decir, practica continuamente esas cosas que te van a llevar a tener una vida piadosa. Capítulo 6, versículo 3. Se alude a la sana enseñanza del Evangelio de Jesucristo como conforme a la piedad. El Evangelio de Jesucristo es conforme a la piedad. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a qué cosa,
Las enseñanzas del Señor Jesucristo es doctrina conforme a la piedad, porque las enseñanzas de Cristo nos llevan a vivir una vida piadosa. Y miren el versículo 5 de ese mismo capítulo. Se habla de los falsos maestros como hombres corruptos que usan la piedad como fuente de ganancia deshonesta. Dice el versículo 5. Disputas necias de hombres, ¿cómo le llama a esos hombres? Corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y el consejo que da la Biblia es: apártate de ellos. Bueno, mira, mis amados hermanos, un agregado aquí en este punto. A mí me ha tocado ser pastor y predicador, maestro de esta iglesia por un tiempo. Pero vale decirlo nuevamente, porque lo he dicho otras veces. Si aún yo estoy enseñando la palabra de Dios y ustedes ven que mi intención no es la piedad, sino mi beneficio personal, miren, hermanos, apártense de mí. Busquen o me sacan de aquí o buscan otra iglesia donde se practica la sana doctrina. Ustedes no están obligados a estar en un lugar donde hay hombres corruptos de entendimiento, como le llama la Biblia. Tienen que ser sabios, cristianos, que tienen el entendimiento de Jesucristo, y rechazar a esos hombres que hacen eso. ¿Qué es el contentamiento? Porque recuerden que dice el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad, ¿cómo? Acompañada de contentamiento. El contentamiento es un sentimiento de tranquilidad, de felicidad, de satisfacción. Es estar en paz y contento con lo que yo tengo, como yo soy. Es estar satisfecho, estar contento, estar feliz con lo que tengo, con lo que Dios me ha dado, con lo que yo soy. Los cristianos podemos estar contentos porque nuestras necesidades son satisfechas por Cristo. Por eso estamos contentos o podemos estar contentos los cristianos. Nuestras necesidades son satisfechas por Cristo, ¿o no? Estuvimos enseñando aquí sobre la oración que el Señor enseñó, la modelo, el Padre Nuestro. Y uno de los puntos es que en el Padre Nuestro, el Señor Jesucristo enseñó: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y aquella vez enseñamos algunas cosas, a ver si puedo recordar. Lo primero es que eso es dependencia de Dios, vivir en dependencia. Hay gente que cree que no depende de Dios, que puede vivir libremente, independientemente de Dios, y que Dios nada tiene que ver con ellos. Pero otra cosa es que cuando el Señor Jesucristo enseña el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no solamente está hablando del alimento, aunque lo incluye, pero también está hablando de las necesidades básicas que nosotros tenemos. Y esa dependencia de Dios en lo básico, en lo necesario para sobrevivir día a día, el Señor Jesucristo le enseñó como suplicante o suplicarla delante del Padre Celestial. Y amados hermanos, ¿saben una cosa? Yo creo que vivir así es vivir feliz y satisfecho. Vivir así es verdad. Yo nunca he tenido dinero para ser rico, pero he tenido lo suficiente para vivir hasta ahora. Hasta ahora. Y eso de vivir, de tener lo suficiente para vivir ahora, es que el Señor me ha suplido día a día hasta ahora. Y saben una cosa, yo vivo feliz. Yo vivo feliz. Hay gente que me conoce
y sabe cosas interiores de mí y me pregunta, ¿y cómo tú puedes estar siempre como tan relajado y como tan sin... Yo sé que yo soy simpático, ¿verdad? Ustedes saben que yo soy simpático. Pero hermano, ¿saben por qué? Es porque yo soy feliz en el Señor Jesucristo. El problema más grave que tenía yo era que estaba perdido. Y el Señor resolvió ese problema por mí. El Señor me rescató, me salvó, me ha dado una vida eterna que nunca yo podría alcanzar por mis propios méritos. Y ha asegurado mi futuro por la eternidad. Yo puedo pretender tener algo más. Eso es lo más grandioso que el Señor ha provisto para mí. Entonces, ¿por qué no vivir feliz en esta vida? Miren, amados hermanos, los cristianos tenemos que vivir feliz. Y encontramos este mensaje de la Biblia. Miren lo que dice la palabra de Dios en un texto que nosotros sabemos de memoria, pero que muy pocas veces practicamos. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Ese es el apóstol Pablo orando por una enfermedad que tenía en su cuerpo. La respuesta del Señor, dice la palabra, y me ha dicho. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo y nos dice a nosotros? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Ahora, acabamos de celebrar los 40 años, ¿verdad? Y el tema era la plenitud de la gracia. Y tuvimos a un predicador, el pastor Rolando, que nos enseñó por 3 noches sobre vivir en la gracia. Y una de las predicaciones que recuerdo es esa primera noche que habló sobre la historia de José. Vivir en la gracia significa recibir lo que Dios ha planeado para nosotros, aún no sea lo que nosotros queremos que Dios nos dé. Porque muchos de nosotros somos cristianos en una transacción de negociación con Dios. Y somos negociantes y negociamos con Dios. Señor, yo voy a servirte, pero recuérdate, yo soy tu hijo, tú me tienes que dar, tú me tienes que mantener. Bueno, dice Primera de Juan capítulo 5 y creo que versículo 14, que las cosas que le pedimos a Dios deben ser conforme a su voluntad, no a la nuestra. Porque quien manda en esto, en nuestra vida, perdónenme los amigos que están con nosotros, lo que pasa es que hemos llegado a esa conclusión, que quien manda en la vida nuestra no somos nosotros, es Dios. Porque dependemos de Él. Es más, es que creemos que estamos aquí porque Dios decidió crear a este mundo. Y no solamente que Él decidió crear a este mundo, Él ha decidido sustentar a este mundo. Y Él decidió que nosotros naciéramos, dice el salmista David en el Salmo 139, que nuestro embrión fueron vistos por los ojos de Dios y que cada parte de nuestro cuerpo fue hecho por Él. Es que la vida nuestra no nos pertenece desde el principio. No nacimos y crecimos y luego decidimos por Dios. No, fuimos hechos por Dios desde antes de la fundación del mundo para alabanza de la gloria de su nombre. Eso es lo que enseña la Biblia y eso es lo que yo creo. Y debemos creer todos los cristianos porque es la enseñanza bíblica. Dice el apóstol que Dios le dijo, bástate mi gracia. Y mire entonces cómo él reacciona ante esta verdad revelada por el Señor. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, otra vez el amor, ¿verdad? Por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil,
entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque vivo bajo la gracia. Porque el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Cuál es la gracia del Señor? Que me salvó, que me salvó para la eternidad. Y si Él me salvó para la eternidad, todo lo que yo vivo en este mundo es parte de la gracia de Dios. Y eso me tiene que bastar a mí. No importa, note la lista que da el apóstol en el versículo 10, mis amados hermanos. Porque nosotros no lo sabemos hasta el versículo 9. Pero el versículo 10 es el complemento, es la explicación de esto. Dice la Biblia que Él, por amor a Cristo, se goza en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. En las angustias, dice. En la angustia. ¿Qué más dice? Filipenses capítulo 4, aquí hay un versículo que a ustedes les gusta. Filipenses 4:13, yo creo que la mitad de la iglesia ese es su versículo favorito. Pero como todo en la Biblia, un versículo sin su contexto es simplemente un pretexto. Esto tiene un contexto. Versículo 11. Filipenses 4:11-13 dice la palabra de Dios. No lo digo porque tenga escasez, dice el apóstol, pues he aprendido a contentarme. Estamos hablando del contentamiento, mis amados hermanos. He aprendido a contentarme. Hay que aprender a contentarse, mis amados hermanos. No importa que la vecina sacó unos muebles nuevecitos y un televisor de 50 pulgadas y usted todavía tenga que dar ta. Aprenda a contentarse. Deje ese hombre suyo descansar, no esté puyando. ¿Y cuándo es que tú me vas a comprar el televisor? ¿Y cuándo es que tú vas a cambiar los muebles? Conténtese. Parece que hay muchas vecinas que sacaron muebles nuevos, ¿no? Miren, dice la palabra de Dios, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, y solo entonces, usted podrá decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De ahora en adelante, mis amadas hermanas y hermanos, cuando usted se acuerde de Filipenses 4:13, acuérdese también del 11 y del 12. Acuérdese también de eso, porque no hay 13 sin 11 y 12. Otro versículo más hablando del contentamiento. Hebreos capítulo 13 y versículo 5. Hebreos 13:5. El escritor de Hebreo en este versículo, en este capítulo 13, que habla acerca de la práctica de los cristianos que han tenido ya el ejemplo de los antiguos en la fe, en el versículo 5 dice lo siguiente: sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Y qué dice? Contento con lo que tenéis ahora. Contentos con lo que tenéis ahora. Este versículo no le conviene a Amazon, a Temo y a ¿cómo se llama el otro? No le conviene. Porque ustedes tienen aplicaciones en su teléfono con todas esas cosas y ellos le mandan notificaciones y le dicen a usted, mira, tú necesitas ahora cambiar el celular, tú necesitas una blusa nueva, tú necesitas unos zapatos nuevos. Y usted entonces se pone disgustado con lo que tiene. Ya estos tenis me tienen harto, ya se van de lado. Y usted, con esa blusa ya hasta perdió el coso. Se usa todavía con elástico, ¿verdad? Ya perdió el elástico. Y usted comienza a estar
a ponerse guapo, no al estilo mexicano, sino al estilo dominicano. Usted se entristece, usted se siente mal, porque hacen 15 días que no puedo comprar algo nuevo. Dice la Biblia, contentos con lo que tenéis ahora. Contentos con lo que tenéis ahora. Mis amados hermanos, debe esto llevarnos a hacer un ejercicio, llegar a la casa y ver esa cosa vieja, esa silla vieja que usted dice que hace tanto tiempo. Mire, ame al Señor y bendígalo por esa silla nueva. Hace un rato estábamos orando por Somalia, uno de los países africanos. Hay tantos países en el mundo que nosotros no conocemos. Y una de las cosas que este ministerio hace, por lo que le doy gracias a Dios, es que nos ayuda a ver, a saber de esos países. Y si usted es una persona que hace un ejercicio cristiano de piedad, usted va a tomar esos países que se abren los domingos y por lo menos 3 veces a la semana ore por ellos, por la gente que vive allá. Y una de las cosas que llamó mi atención es que a partir de 1991 se ha prohibido tener una Biblia en Somalia. Y usted vive en Dominicana y le apuesto que la mayoría de nosotros tiene más de 2 Biblias. Y anda con ella en el celular. Y puede sacarla en la calle y puede leerla en la calle. Oiga, contento con lo que tenéis ahora. Contento con lo que tenéis ahora, porque usted tiene libertad y hay otros hombres y mujeres en el mundo que no tienen libertad. Tiene que estar contento con lo que usted tiene ahora. Lo que Dios nos ha dado es mucho, más de lo que nosotros merecemos. Lo que pasa es que nosotros creemos que lo merecemos todo, cuando no merecemos nada. La Biblia dice, contento con lo que tenéis ahora. ¿Qué tú tienes ahora? ¿Qué tú tienes ahora? Anoche estaba en el parque en una actividad, a propósito, alabo al Señor por el profesor Elías Mingó, que tiene ya varios años realizando una actividad de promoción a la familia conforme al diseño de Dios. Y el Señor puso en mi corazón, al pasar a predicar, orar por los miembros de la familia que nosotros consideramos problemas en nuestra familia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos quejamos por esos familiares y solo vemos lo negativo de esos familiares, pero hay tanta gente que no tiene familia. Hay tanta gente que está solo en el mundo. Hay gente que necesitan un problemático y no lo tienen. Y nosotros tenemos a esos problemas y nos quejamos. ¿Por qué? Porque no sabemos que la Biblia dice, contentos con lo que tenéis ahora. Y ese familiar que es problemático es una bendición para ti. Porque si tú fueras cristiano de verdad, estuvieras de rodillas orando todos los días, pegado de Dios por ese familiar. No intentarías tú resolver las cosas. Estarías apegado en una vida de piedad a Dios, santificando tu vida, diciéndole, Señor, yo no puedo con este muchacho, con esta muchacha, pero tú puedes, ayúdame con eso, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, lo pongo en tus manos. Y te doy gracias porque tengo familia, porque aunque es un problema, me acuerda que es familia, que es familia. La Biblia dice, contento con lo que tenéis ahora. Nuestros ojos solo pueden ver lo positivo de la vida, porque nosotros vivimos con una caja cuadrada, pero la vida, mis amados hermanos, no se puede ver por esa caja cuadrada. Hay otras cosas en la vida. La palabra de Dios dice, para los que aman a Dios, y estamos hablando del amor a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A veces lo que nosotros vemos como negativo, como malo en nuestra vida, es parte del plan de Dios para ayudarnos. Contentos con lo que tenéis ahora.
La hora va avanzando, yo tengo que continuar con esta predicación. ¿Cuál es el contexto en que el apóstol Pablo enseñó esto? El contexto es una congregación cristiana que está formada por gente de una región o una ciudad, Éfeso específicamente, una ciudad avanzada, de desarrollo económico, de desarrollo político y religioso, donde había una gran preocupación por la producción, por la riqueza, por el avance social, por el hacer alarde de las vanidades. Eso era Éfeso, donde Timoteo tenía que ser pastor. Y Pablo está aconsejando a Timoteo cómo debe él enseñar en medio de esa congregación formada por gente que tiene una cultura de desarrollo, de avance, de riqueza, de hacer alarde. Esta iglesia nació bajo una presión al apóstol Pablo mientras estaba predicando allí, porque el evangelio llegó para contrarrestar el desarrollo económico y laboral de esa gente. Ellos vivían de la religión a la diosa Diana. Y ellos vieron como una amenaza el evangelio y armaron tremendo alboroto. Ahí nació esa iglesia. Pero cuando la iglesia nace, el apóstol Pablo se da cuenta que la gente que son de Éfeso todavía vienen con el estigma de la sociedad en la que viven, porque ellos tienen vecinos, tienen familiares que todavía viven pendientes de hacer dinero, de creerse que el dinero es el Dios, de que todo lo tienen con el dinero, que tener el desarrollo económico, humano, social, es lo importante. Pablo está diciendo que la gran ganancia es la vida de piedad acompañada de contentamiento. Y el versículo 7 y 8, que son el final de mi predicación esta mañana, el primero presenta la gran verdad que es ignorada por muchos. ¿Cuál es la gran verdad ignorada por muchos? Lea el versículo 7 de 1 Timoteo capítulo 6, dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevar. Bueno, este versículo derriba la famosa teoría que ha sido acuñada por los más grandes científicos dominicanos de que cada muchacho nace con el pan debajo del brazo. Porque este versículo dice que nada hemos traído a este mundo. Yo no sé cuál fue el ginecólogo o el obstetra que encontró el pan debajo del brazo del muchacho. Porque este versículo dice que nada hemos traído a este mundo. Y yo creo en lo que dice la Biblia. Por dos razones, por tres. Primero, porque lo dice la Biblia y la Biblia es verdad. Segundo, porque cuando nació Emily no trajo pan y cuando nació Junior tampoco trajo pan. La verdad, mis amados hermanos, es que esa es una verdad irrefutable, aunque la gente la quiera ignorar. Es una verdad completa. No hemos traído nada a este mundo, pero tampoco nada llevaremos cuando salgamos de él. Ustedes saben que esta verdad está en la Biblia desde el primer libro escrito de la Biblia. Ustedes saben que el libro más antiguo de la Biblia no es Génesis, sino Job. Y cuando nosotros leemos el relato en el libro de Job, en el primer capítulo se encuentra esta verdad, en el versículo 21. Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre, ¿y qué más? Desnudo volveré allá. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, entonces ¿qué debe pasar? Sea el nombre del Señor bendecido. Amados hermanos, esta es una verdad que debe seguir presente en nuestra vida. Todo lo que nosotros tenemos es una parte de la gracia. Usted tiene un vestido, un solo vestido para ir a toda la fiesta, contento con eso.
Usted no trajo ese vestido. Usted tiene solo un par de zapatos y ya se están pelando. Contento con eso. Usted no trajo zapatos. Yo quiero decirle a ustedes que cuando yo me convertí, voy a hablar de una intimidad ahora mía. Cuando yo me convertí en esta iglesia, yo vivía en Don Juan. ¿Y saben con qué zapatos yo venía a la iglesia? Con los zapatos de mi papá. Que eran una bota que daban en el Ingenio. ¿Se acuerdan de esa bota que daban en el Ingenio? Y yo siempre he tenido los pies grandes, mi papá lo tenía más chiquito que yo. Y veníamos por la aviación, tal vez Dios se recuerde de eso, y yo venía con mi bota en la mano. Y cuando llegábamos por ahí, a donde estaba Centro Veterante, ahí yo me ponía mis zapatos, mi bota, porque que me apretaban. Y duraba la hora del culto alabando a Dios. Y cuando nos íbamos, otra vez la misma receta, llegando por allá por Puerto Príncipe, me quitaba mis botas y iba feliz llegando a Don Juan. Amados hermanos, todo lo que tenemos ahora es beneficio. Es beneficio. Por eso la Biblia dice, contento con lo que tenéis ahora. Yo sé que muchos de ustedes nacieron en la opulencia. Sí, parece que nacieron en cuna de ricos. Pero recuerden que lo más grande que usted puede haber obtenido es la salvación de su vida por la eternidad. Está garantizada por Cristo. Dele gracias al Señor por lo que usted tiene ahora. Finalmente, el versículo 8 es una conclusión obvia. Después de enseñarnos, y es interesante, note cómo empieza este versículo, así que, y esta es una figura gramatical, ¿verdad? Así que es un conector o nexo consecutivo. Lo que quiere indicar es que esto va a conectar lo dicho anteriormente para darle sentido o conclusión o consecuencia a lo que viene a continuación. Así que, dice el verso 8, teniendo sustento y abrigo, eso es lo básico. El ser humano necesita comerse, aunque sea una batata con salami al mediodía. Teniendo sustento y abrigo, es decir, tener una casucha donde pueda, como decimos nosotros, aguarecerse, donde pueda dormir en la noche. Si usted tiene eso, si tiene algo que comer y tiene un lugarcito donde dormir, aunque le caigan goteras cuando llueva, pero usted se hace un ladito y pone una lata de salsa para que, y el agua que agarre esa lata de salsa, no la bote. Úsela aunque sea para lavarse los dientes. Dice la Biblia, teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice la palabra de Dios? ¡Wow! ¿Cuánto tiene usted? ¿Tiene sustento? ¿Tiene abrigo? Estemos contentos con eso. Estemos contentos con eso. El Señor ha sido bueno. El Señor ha sido muy bueno. Vivimos en un país que habla de su desarrollo, es cierto, pero el mundo no es solamente este país. El mundo también tiene otros países. Es verdad que sus vecinos tienen desarrollo, han conseguido buenos empleos, son profesionales, han avanzado en la vida, pero mire para otro lado también. Hay otros que no tienen empleo, que no han avanzado, que no han podido estudiar. No sea usted pretencioso. Si usted ha recibido del Señor la gracia y tiene cosas materiales, yo no le digo que renuncie a ella, pero no sea pretencioso. No le estruje en la cara a la gente, al que no tiene, no le estruje lo que usted tiene. No sea altivo. Viva, como dice la Biblia, haciendo buenas obras, siendo generoso, dadivoso, generando
para usted un tesoro en el cielo. Amados hermanos, gran ganancia es la vida de piedad en contentamiento. Llegó diciembre. Hay muchas cosas que van a suceder en diciembre, pero usted siga siendo cristiano y comportándose como cristiano. Vamos a orar.